Eh, ¿Qué tal? Vamos a explicar la primera fase de nuestro proyecto de compiladores uno. Comenzaremos primero con explicando la clase archivo.flex. Primero se inicia con el class léxico para que el compilador nos genere la clase léxico. Y tenemos al principio tres array list. Una para que guarde los hexemas símbolos, otro para los hexemas palabras reservadas y otros para los hexemas identificadores. Esto nos servirá para la tabla de tokens. Después tenemos un array list llamado archivos extras, donde guarda todos los nombres eh, de posibles archivos extras que existan en el código fuente. Después tenemos una variable contador que va contando todos los tokens que vaya encontrando. Seguidamente tenemos una variable booleana llamada flag que permite saber si tenemos algún error. Y luego dos variables, una que se llama tabla de línea y otra, perdón, tabulación de línea y tabulación global. Y seguiríamos con la indentación, que es un método que tenemos para saber si está bien o mal tabulado. Más adelante se explicará cómo funciona. Seguidamente utilizaremos un tipo type de una clase regresar tokens que la explicaremos más adelante. Aquí tendríamos los símbolos y palabras reservadas que utiliza el programa, separados los símbolos, el tab, paréntesis, todo esto. Luego tenemos las palabras reservadas, que sería entero, cadena booleano y todas las que pueden encontrar en el programa. Y finalmente las expresiones regulares para comentarios o cadenas de string y desde inválidas, de variables, números, espacios y enter. Ahora, por ejemplo, en el return regresar tokens, primero le enviamos la variable contador, la función JAText que agarra el token y le enviamos qué tipo de token puede ser. Por ejemplo, en el primero es un comentario. Abajo tenemos un identificador variable, eh, una cadena string, palabra reservada, entre otras. Después se le envía la función JJLine que le indica en qué línea está. Y por último, JJColumn que le indica en qué columna está. Eh, Arriba se mira que el contador aumenta en uno, porque ese sería el contador, el token uno, token 2, token 3 y seguiría así sucesivamente. Para la mayoría de las palabras encontradas y expresiones regulares y símbolos, aplicamos lo de la indentación. Entonces, cada vez que hay un tabulador, entonces vamos a hacer que la variable local, que sería tabulación de línea, agregue uno. Y cada vez que hay un enter, se reinicia el contador de tabulación de línea. Entonces, se tiene la función tabulación. Entonces, cuando la tabulación de línea es igual a la tabulación global más uno, nos aumenta también la tabulación global. Si la tabulación de línea es menor a la tabulación global, igual a ambas. En caso de ser iguales, solo sigue siendo iguales. Y en caso contrario, regresa el problema de error de tabulación en la línea y columna. Ahora para la identificación de nuevos archivos dentro del programa fuente, se usa la expresión que está aquí, digamos, de comillas, diagonal, eh, un abecedario, digamos, y la palabra loop reservada. Ahora en la línea 124 explica que cada vez que encuentre la identificación de un archivo, se va a agregar archivos extras y se añade la función o la palabra que haya encontrado con el punto loop. De igual manera, cada vez que encuentra una cadena string o una palabra reservada, dependiendo de qué sería, por ejemplo, una palabra reservada, agrega al array list de palabras reservadas. Si fuera un símbolo, agrega array de extremas símbolos.
y si es una expresión regular o sería para lexemas identificadores, principalmente para las variables. Entonces, como podemos ver cuando encuentra alguna palabra reservada, un comentario, un identificador, lo que hace es que retorna new, regresar tokens y le envía los parámetros que habíamos explicado anteriormente. Ahora en la clase return, como podemos ver, hay 5 variables: el número de token, la variable token, el tipo de token, la línea y la columna. Eh, se, cuando se los envío, digamos, se asignan nuevos valores a las variables de arriba y después hay una función que lo que hace es retornar como un objeto todo el string, digamos, el token y el número de token, la variable, el tipo de token, la línea de token y la columna de token. Ya esto que retorna, digamos, nos sirve para escribir en el archivo .txt. A continuación explicaremos la clase main, que es donde se escriben tanto los lexemas encontrados como la tabla de tokens. Como podemos ver, la primera función llamada es iniciar léxico y se le envían los argumentos desde consola. Esto funciona diferente desde el main y desde la interfaz gráfica. Ahora si nos vamos a iniciar léxico, iniciaremos borrando los ficheros tanto de los tokens como la tabla de tokens. Entonces lo que primero va a ser iniciar una nueva clase de prueba y donde se le va a enviar el argumento que se le ha pasado previamente. Luego hacemos en la línea 51, hacemos un token es igual a prueba.jlex, donde inicia a leer el archivo que se le ha enviado línea por línea. Entonces, si encuentra algún error, nos lo indicará. Y de lo contrario, mientras el token no sea vacío, se le va a enviar a una nueva función que es salida y se le envía el token que acaba de leer el JJLex. En la salida podemos ver que también se le envía un parámetro token que es el que va a regresar el string. Entonces ahora le hacemos un try y le decimos que fichero salida va a ser un file writer que lo va a escribir bajo el nombre de compilado.txt. Ahora con una función writer le indicamos que vamos a escribir en el fichero salida. Entonces primero escribimos un salto de línea para que se identifiquen bien los tokens y luego se escribe con un print ln y se le envía el token. Y por último, se hace el fichero, se cierra el fichero. Ahora, si vamos hasta arriba, al principio del main, hay una condición. Entonces, esa condición es que mientras el array list que se usó, donde se guardan todos los nombres de los archivos incluir, no sea igual a 0, entonces se recorre todo el array list. Entonces, el nombre del archivo, el original, se crea una variable de nombre archivos y se le asigna el valor de la primera cadena que encontró. Luego se reemplazan todos los valores para escribir la nueva dirección a la ruta 2, que sería el segundo archivo que hay que examinar. Se envía a la función palabras eliminar, se intercambia, digamos, el primer nombre, digamos que sea código.loop por el nuevo nombre que se quiere leer, y luego se concatena y se inicia un nuevo léxico donde se le envía la ruta del otro archivo que se quiere empezar a leer y es el mismo proceso. Solo que aquí no borra el fichero de tokens, ya que hay que seguirlos escribiendo uno tras de otro. Seguidamente tenemos el salida tokens lexemas. En este método, en esta función, lo que se hace es que, como habíamos guardado todos los tokens encontrados en una array list, sigue teniendo coincidencias, es decir, si encontró dos veces un punto y coma, lo mostrará dos veces. Es por eso que lo metemos a un hash set
Y utilizando un iterator podemos eliminar las coincidencias. Esto se hace tanto para lexemas identificadores como para lexemas palabras reservadas y lexemas símbolos. Eh, Seguidamente se hace algo muy similar a lo que se hace en la clase regresar tokens. Se crea una cadena en la que se van concatenando todos los tokens encontrados. Entonces, por ejemplo, va a recorrer mientras tenga objetos, eh, que sería el its objects for set sin número, sería lexemas identificadores. Entonces va a ir recorriendo y va a ir concatenando cada objeto que encuentre. De igual manera para palabras reservadas y para símbolos. Después, con esta variable length, se llama getLongestValue. Estas funciones son únicamente para construir una tabla que sea más estética, tanto getLongestValue como getPadding, centerText, eh, escribir valor en línea, escribir los guiones y escribir una línea con sumas y guiones. Entonces, si volvemos, eh, de igual manera usará un buffered writer para otro archivo que se llamará tokens.txt. Entonces devolverá, llamaremos a que haga una línea con el formato necesitado, luego un formato para que escriba otra línea estética y se envía la primera cadena que creamos, que sería cadena PR, y de nuevo se hace esto para tener la tabla más estética. De igual manera, identificadores y símbolos con las cadenas correspondientes. Y finalmente hace un cerrar la tabla para así cerrar el archivo y que no haya problemas. Y aquí estarían los borrar fichero y borrar fichero tokens, que lo único que hacen es para evitar que se sobreescriba y que haya algún problema. Elimina los archivos. A continuación demostraremos cómo funciona el archivo ejecutable .jar desde la consola. Como habíamos mencionado anteriormente, recibe parámetros que serían de tipo string. Entonces iniciamos el léxico con el primer parámetro que encontramos. Entonces vamos a la dirección en la que está ubicada el jar. Escribe java-jar, el nombre del jar, que sería este que ya fue compilado con dependencias, y se envía a la dirección en la que vamos a probar el archivo.loop. Entonces esto lo generará en la carpeta de proyecto compiladores target. Aún no hay nada y se compilará este código test1.loop que fue proporcionado en la clase. Entonces mandaremos el parámetro y nos dice si el fichero no pudo ser borrado, el fichero no pudo ser borrado, pero eso solo son cosas que devuelven desde borrar ficheros cuando no se encuentra y no se puede borrar. Entonces, si regresamos a la carpeta target, podemos encontrar que el compilado.txt encontró todos los tokens que había en código test 1.loop. Primero comienza con el comentario, luego otro comentario, luego otro comentario, la palabra reservada clase, impar, que sería un identificador de método clase, propiedades, que sería una palabra reservada, privadas, que sería una palabra reservada, dos puntos, y sigue así, hasta terminar de encontrar todos los lexemas y coincidencias que fueron encontradas, obviando tanto espacios como enters. Y también genera la tabla tokens, que esta nos devuelve las palabras reservadas encontradas, públicas, entonces incrementar métodos, todas aquí, identificadores, A, B, nuevo, impar, es impar, todo esto, símbolos que sería porcentaje, paréntesis abierto, paréntesis cerrado, y todas las coincidencias que encontró metidas en la tabla. Ahora presentaremos la parte de interfaz gráfica. En el primer botón, digamos, sirve para cargar un archivo nuevo .loop. Entonces, en este caso,
Vamos a cargar el test2 de punto .loop. Lo abrimos y nos da una vista previa del archivo. Seguidamente, si queremos compilarlo, digamos, para que pase el analizador léxico, le damos en el segundo botón. Y como podemos ver, ya se ejecutó el análisis léxico y vamos a pasar a ver los ficheros. Como podemos ver, empieza con un comentario y es el mismo que está del otro lado. Y podemos ver todos los símbolos y palabras reservadas que están en él. Ahora, si abrimos la tabla, también está las palabras reservadas, los símbolos y las variables. Ahora vamos a probar un archivo que tenga otros archivos adentro de él. Por ejemplo, este de código loop. Y hasta arriba podemos ver que dice incluir funciones, funciones 2 y funciones 3.loop. La única condición es que deben de estar dentro de la misma carpeta donde está el código fuente, que en este caso es código.loop. Ahí podemos ver las tres funciones que necesitará. Entonces, le damos en compilar, pasar en análisis léxico, perdón. Y ya podemos ver en el compilado.txt que aparecen las primeras palabras son las del código.loop y luego se reinicia el conteo de los tokens para poder identificar que se está haciendo el análisis correcto. Por ejemplo, el último tiene 117 tokens, el otro tiene 8, el segundo tiene 18 y el último tiene 8. Y entonces se ejecutaron correctamente los tres archivos que incluía. Y en la tabla tokens podemos ver que también existen todas las palabras reservadas de los 4 archivos, en las variables también y los símbolos reservados. Finalmente, cabe aclarar que la función con interfaz del programa devuelve y compilado.txt y los tokens.txt en la carpeta principal donde se encuentra el src y target, mientras que el compilado desde la consola los devuelve en la carpeta target donde se encuentra jar, compilado y tokens. Gracias.